bendiga, sean todos bienvenidos. ¿Qué les parece si nos ponemos poquito sobre nuestros pies? Ahorita vamos a estar un ratito ahí sentados. ¿Y qué les parece si me acompañan iniciando con una oración? Así que ahí en su lugar cierren sus ojos. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que tú nos das de poder estar delante de tu presencia. Nos presentamos, Señor, delante de ti, Señor, con un corazón dispuesto para recibir lo que tú tienes para nosotros. Pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Seas tú, Señor, trayendo esa palabra, Señor, de bendición a nuestra vida, que podamos atesorarla, Señor, ponerla en práctica, compartirla con la gente que nos rodea. Seas tú ministrando, Señor, lo más profundo de nuestro ser y que cada día, Señor, tengamos ese deseo, Señor, ese anhelo de buscarte. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Les voy a pedir a que me acompañen a darle lectura en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Si traen su Biblia, me acompañan, si no, ya aquí en pantalla nos lo están poniendo. Primer libro de Samuel 15, versículo 22, leemos todos juntos de la siguiente manera y dice: Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Pueden tomar su asiento, chicos? El día de hoy quiero compartir con ustedes un pequeño tema que lo he titulado La clave está en la obediencia. Y para ello voy a iniciar relatándoles un pequeño story time. Ya ven que a mí me gusta mucho contarles story times. Precisamente esta semana, no sé cuántos se recuerden que el fin de semana, el sábado, fue el concierto aquí en el gimnasio municipal. Y a mí me pasó algo muy extraño, cosa que nunca me había pasado en un concierto. A lo mejor lo había experimentado en la iglesia, pero en un concierto jamás. Entonces, hagan de cuenta que el sábado pasado, mientras estábamos en el concierto, había muchísima gente y Dios ponía en mi corazón, ponía un sentir, pero no cualquier sentir, sino que me hacía tener en mi corazón una necesidad muy grande por ir a orar por un chico que estaba detrás de mi hermano. Y a mí se me hacía bien loco porque yo decía, ni siquiera conozco al tipo, decía yo, ¿cómo me voy a acercar con alguien que no conozco? Y yo ahí en mi lugar estaba yo como procesando todo y yo le estaba orando a Dios y le estaba diciendo, Señor, es que dime si eres tú el que me está indicando esto, el que me está poniendo al chico de atrás. Y mientras yo le estaba orando, Dios ponía en mi corazón algunas cosas. Y a mí se me hacía tan extraño porque yo decía, ¿cómo voy a acercarme con un muchacho que ni siquiera conozco en medio de toda esta gente? O sea, yo me ponía a pensar en el chico, si se acerca alguien va a decir, pues está loca, ¿de dónde salió, verdad? Entonces, mientras yo estaba teniendo eso en mi cabeza, cada vez lo que yo sentía era más fuerte, ese sentir en mi corazón se hacía cada vez más y más y más grande y yo no estaba a gusto porque yo estaba muy inquieta a causa de ese sentir que yo tenía. Entonces, me animé de valor y le dije a mi hermano, oye, acompáñame. Le dije, vamos a orar por este muchacho que está detrás. Y nos acercamos con él y le digo, hola, Dios te bendiga. Le digo, se te va a hacer muy random que te diga esto. Le dije, pero Dios me está mostrando esto, esto y lo otro. Y si tú me dejas, queremos orar por ti. Y el chico se me queda viendo como confuso y luego me dice, ¿sí? Y empezamos a orar por este muchacho y Dios me daba una palabra para él y lo que Dios hizo esa noche de un concierto fue muy bonito, porque Dios tocó la vida de ese muchacho. Al finalizar la oración, este chico levanta su rostro con los ojos llorando y me ve y me dice gracias. Y en ese momento yo me siento tan contenta, no porque yo fui a orar por él, porque realmente el que hizo el trabajo fue Dios. Pero yo me sentí tan contenta, tan especial, porque Dios usó mi vida para bendecir a un joven. Y les digo, esto a mí me ha pasado en otras ocasiones, en la iglesia, en otras iglesias, pero en un concierto jamás en mi vida. Y para mí fue una de las experiencias más bonitas que pude experimentar en esta semana. ¿Y por qué les comparto este pequeño story time? Pues porque precisamente, chicos, quiero hablar con ustedes acerca de la obediencia. Yo obedecí a eso que Dios estaba poniendo en mi corazón. Yo obedecí a ese sentir que Dios me hacía sentir para ir a orar por ese chico que yo ni conocía. Y ¿saben qué? Precisamente esto es lo que quiere que Dios que nosotros hagamos, que obedezcamos. Pero ¿qué es la obediencia, muchachos?
Yo sé que todos sabemos qué es la obediencia, ¿verdad? No estamos en kinder para no saber qué es la obediencia. Yo creo que los niños de kinder ya saben mejor que nosotros, pero se los quise buscar de una manera muy nice para darlo más profesional, vaya. Entonces, encontré en internet que dice que la obediencia es una acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. En pocas palabras, podemos decir que obedecer, pues es simplemente hacer lo que se nos manda, ¿verdad? Pero ahora surge la pregunta, ¿por qué tengo que obedecer? ¿Por qué? Somos seres humanos y realmente no nos gustan que nos ordenen, ¿verdad que no? Por lo regular nos gusta ser quien mande, pero no nos gusta que nos mande. Pero hay un por qué debo yo de obedecer. Porque a Dios se agrada de la obediencia, Dios se agrada de cuando ustedes y yo obedecemos a su palabra. Y aquí nos lo dice en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, con que iniciábamos, nos dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Nos damos cuenta de lo que dice la palabra de Dios, que Dios se complace con la obediencia, que inclusive es mucho mejor, mucho mayor, pues, que los sacrificios. Obedecer, chicos, trae grandes bendiciones. Muchas veces pensamos que obedecemos y decimos, no, pues es que nomás la agarran conmigo, nada más quieren que yo haga las cosas, ya, suficiente carrilla. Pero ¿saben qué, chicos? Cuando nosotros obedecemos, tenemos bendiciones, tenemos cosas a nuestro favor. Y en la Biblia podemos nosotros encontrar muchísimas historias que nos hablan acerca de personajes que han obedecido a la palabra de Dios y que Dios les ha bendecido e inclusive que ha usado sus vidas para cosas grandes. No les voy a dar citas, solamente les voy a decir unos cuantos personajes y les voy a dar un poquito del contexto de ellos. Iniciemos con Samuel. Recordemos que Samuel fue un joven, ¿verdad? Mas, sin embargo, cuando Dios llama a Samuel, podemos darnos cuenta que Samuel obedece a la voz de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que Dios comienza a trabajar con Samuel en una base de procesos y finalmente Samuel termina siendo, por así decirlo, uno de los mayores profetas que ha habido, porque Dios usó la vida de Samuel tan grandemente que nos damos cuenta que en esa época, en ese momento que ellos vivían, dice que la palabra de Dios estaba escasa y Dios escogió la vida de Samuel para que a través de su vida pudiese estar la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta que Samuel es uno de los grandes ejemplos del por qué nos conviene obedecer a Dios, porque Dios puede usar nuestra vida, de todo el montón, Dios puede usar nuestra vida para marcar una diferencia. Tenemos también el ejemplo de Abraham. Abraham es uno de los personajes que más impactan, yo creo, en toda la Biblia, porque Abraham fue un hombre que, si nos ponemos a pensar, Abraham no tenía nada. Y Dios le pide a Abraham que deje todo y que se vaya a un lugar lejos. ¿Solamente para qué? Porque Dios tenía la tierra prometida que darle a él. Abraham sin familia, Abraham solamente tenía una mujer. ¿Y qué es lo que pasaba? Que esa mujer era estéril. Y vemos muchísimas cosas de cómo Dios estuvo obrando a través de Abraham, pero a causa de esa obediencia que hace Abraham de decir, ok, me levanto en fe y me voy a donde tú quieras, Señor. ¿Qué es lo que vemos? Que Dios bendijo la vida de Abraham dándole una familia súper grande. Que a lo mejor me van a decir ustedes, Arely, si tuvo re poquitos hijos, pero los hijos tuvieron hijos y tuvieron hijos y tuvieron hijos y así sucesivamente, y Abraham llegó a ser padre de multitudes. Y una de las cosas que a mí más me impactan de la vida de Abraham fue que en el Nuevo Testamento Abraham es reconocido como el padre de la fe. ¿Se dan cuenta? A causa de que Abraham obedeció a Dios, llegó a tener un nombre que nadie más pudo tener. ¿Por qué? Porque a Abraham se le reconoció la obediencia, a Abraham se le reconoció esa fe que puso en las manos de Dios. Otro personaje que también es uno de mis personajes favoritos es Pablo. ¿Sí se acuerdan quién era Pablo? Antes Pablo era llamado Saulo, ¿verdad? Y si conocemos la historia de Pablo, antes Pablo era un perseguidor de los cristianos. Pablo era un hombre malo. Pablo le gustaba matar gente, pero no cualquier gente, le gustaba matar cristianos. Mas cuando Dios llama a Pablo, Pablo cae como que en otro mundo, ¿verdad? Porque sabemos de que en un momento así tan wow, Dios tocó el corazón de Pablo, Pablo obedece a la voz de Dios y la vida de Pablo es restaurada.
de haberse llamado Saulo, siendo un perseguidor de cristianos, se convirtió en Pablo. Y no solamente en cualquier Pablo, sino que Pablo puede ser el mayor reconocido como el mayor misionero, el mayor evangelista, el mayor apóstol. ¿Por qué? Porque gracias a la valentía de Pablo y gracias a que Pablo tomó la decisión de obedecer a Dios, él pudo ir y viajar a otros lugares y llevar la palabra de Dios. Y saben qué bonito de que a través de la vida de Pablo Dios lo usó para que aquellas personas que eran consideradas los gentiles, como los que están fuera de los judíos, pudieran recibir la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que gracias a que se llevó el evangelio es que podemos nosotros también ser salvos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se difundió y nos damos cuenta de que todo es en base a la obediencia. Pero uno de los mejores ejemplos que yo les puedo decir que vamos a encontrar en la Biblia, de los ejemplos que no va a haber otro personaje igual, es Jesús. Jesús teniendo la oportunidad de librarse de la muerte, Jesús teniendo la oportunidad de decir, ¿sabes qué, Dios? No, ni de loco voy a dar mi vida por ellos. ¿Sabes qué? Yo no pienso que se burlen de mí, no pienso que me crucifiquen. Jesús no renegó. ¿Saben por qué? Porque Jesús sabía a lo que Él venía a esta tierra. Y Jesús venía a cumplir un propósito, que era dar su vida por amor a nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos. Jesús es el mejor ejemplo de obediencia, porque pudiéndose librar de todo lo que pasó, Jesús lo hizo por amor al Padre y por amor a nosotros. Y gracias a ese infinito amor, a esa obediencia, es que ustedes y yo podemos ser salvos. Y hay algo que aquí me impacta mucho, chicos, y a mí es lo que me queda marcado, de que para ser seguidores de Jesús, para ser discípulos de Jesús, para ser hijos de Dios, nosotros tenemos que estar dispuestos a obedecer, ¿nos damos cuenta? Porque a través de esa obediencia, Dios va a hacer cosas grandes y poderosas a través de nuestra vida y en nosotros. Y muchas veces, muchachos, Dios nos pide que hagamos cosas. Muchas veces Dios nos pide que dejemos cosas que nos gustan, con tal de que lo agrademos a Él. Muchas veces estamos nosotros tan adentrados en las cosas del mundo que Dios nomás nos está viendo y nos dice, oye, es que no es por ahí. Yo quiero de ti esto, ven y búscame. Pero se nos hace tan difícil soltar el mundo, se nos hace tan difícil buscar a Dios, porque pensamos que buscar a Dios es de lo más aburrido. Pero ¿saben qué? Una vez que nosotros tenemos ese encuentro con Dios, nos damos cuenta que si dejo hasta mi familia, yo voy a ser feliz con tal de yo seguir a Cristo y agradarlo. Yo en ocasiones pasadas yo les he platicado, hace muchísimos años, como en 2017, 2016, 2017, no me acuerdo el año, pero yo salí de aquí de una reunión de jóvenes con un corazón tan, ni sé cómo decirles, pero yo me sentía fatal. De esas veces que uno quiere llorar pero no sabe por qué, pero sabes que solamente Dios puede llenarte ese huequito que tienes en tu corazón. Y me acuerdo que yo llegué a mi casa y yo orando en mi habitación, yo le decía, es que Señor, ni sé ni qué tengo, pero ayúdame, ¿qué quieres de mí? Y era tan fuerte lo que yo estaba experimentando en ese momento que agarré mi teléfono y le mandé un mensaje a mi papá, ya serían como las 12 yo creo, mi papá ya estaba dormido. Y le escribo, papá, ven a orar por mí. Mi papá rápido llega a mi cuarto y casi me tumba la puerta, así que la aventó con todo, porque mi papá sabe que yo no soy de las que molesta a esas horas de la noche. Y me encuentro orando en mi habitación y le digo, ora por mí. Y empezamos a orar y en lo que estábamos orando, pues la presencia de Dios llenó mi cuarto, llenó mi habitación y Dios empieza a hablar conmigo. Y fue una de las experiencias que yo les puedo decir más locas que yo he tenido con Dios, porque Dios empezó a hablar conmigo audiblemente, muchachos, no así como por un sueño, ¿verdad? Empezó a hablar conmigo aquí en mi mente. Y Dios me estaba diciendo cosas y mientras yo le estoy respondiendo, de pronto yo escuché mi voz y yo dije como que, caray, dije, ¿estoy loca? Y en ese momento Dios me dice, ¿por qué dudas de mí? Y en ese momento que yo escucho eso, le digo, ¿yo es en serio que eres tú? Y Dios empieza a darme palabra y comienza a mostrarme visiones de cómo iba a usar mi vida. Y fue una experiencia, les digo, de lo más loca, porque yo, si esto yo se lo comparto a la gente me juzga loca, pero realmente ese momento fue tan bonito porque Dios me mostraba qué iba a hacer con mi vida. Y en base a eso que yo veía, yo me emocioné demasiado
Y me acuerdo perfectamente que yo le dije, Señor, muéstrame más. ¿Qué tú tienes para mí? Pero lo que me impactó fue lo que él me respondió. Y me dijo, a medida que tú me busques, te voy a mostrar más. Y me dijo, pero antes de que tú veas esto cumplir, tienes que hacer algo. Y yo en su momento de emoción y decir, no, Señor, lo que quieras. Yo le dije, dime qué quieres que yo haga, yo lo hago por amor a ti. Y ¿saben qué? En ese momento Dios me dice algo de lo más loco, que yo creo que es una de las cosas más locas que he hecho, que me dice Dios, borra tu Facebook. En ese momento yo dije como que, ay, estoy loca, dije, seguramente Dios me va a pedir algo tan loco, ¿verdad? Entonces me acuerdo muy bien que faltaban como 4 o 5 días para mi cumpleaños y yo dije, no, ¿cómo tú quieres que yo borre mi Facebook? Si ya voy a cumplir años, quiero ver quién me postea ahí en mi perfil un feliz cumpleaños. Ustedes saben, uno en su mentalidad de adolescente. Entonces, yo me recuerdo mucho que Dios me dice, es más, pero Dios me lo dice con una voz tan calmada y me dice, es más importante lo que yo tengo para ti que quien te va a felicitar. Y yo con mis dudas en mi corazón dije, Señor, si es verdad que eres tú y no estoy loca, lo voy a hacer. Pero te pido que no me pueda, que no sufra, porque en ese momento Arely pasaba sus 24 horas del día, pasaba 25 horas en Facebook, más o menos para que se den una idea. Entonces, al día siguiente yo me despierto, me acuerdo de lo que pasó en la noche y yo lo borré. Y me acuerdo estar sentada en mi cama y yo todavía con esas dudas y yo decía, Señor, si en realidad eres tú el que me está diciendo esto y no estoy loca, que no me pueda. Borré mi Facebook. Pasaron semanas, pasaron meses, pasaron años y hasta las fechas les puedo decir que ni lo he extrañado. Ya ni sé ni cómo se usa Facebook, pero no me importa. ¿Saben por qué? Porque me he dado cuenta de que Dios ha cumplido su palabra, de que Dios ha permanecido fiel gracias a esa obediencia. Al mes que yo borro mi Facebook, me acuerdo mucho que estábamos aquí en una reunión de jóvenes y lo que pasó en esta reunión yo lo había visto. Yo lo había visto en esa visión que Dios me había mostrado esa noche en mi habitación. Y en ese momento que yo veo cumplirse una de las visiones, yo me llené de felicidad. Y me acuerdo mucho de decirle gracias, Señor. Gracias porque yo sé que todo esto vale la pena. Y hasta la fecha, no les dijo Pablo, ¿verdad? Dijo, no pretendo haberlo haya alcanzado. Pero ¿saben qué, chicos? Qué bonito es cuando nosotros obedecemos a Dios y que vemos que Dios cumple su propósito en nosotros. Que me ha costado muchísimo, sí, no les voy a mentir, hay momentos que uno ni tiene ganas ni de nada, pero ¿saben qué, chicos? Nuestra vida en Dios es lo mejor y obedecer a Dios trae grandes bendiciones para nuestra vida. Sí vamos a sacrificar muchas cosas por Cristo, pero ¿saben qué? Lo que provenga de Dios va a ser mucho mejor de lo que nosotros perdamos, porque al final de cuentas no perdemos nada, porque en Dios lo tenemos todo. Y en Juan 14:23 de la Nueva Versión Internacional, voy a esperar ahí que me lo pongan, dice lo siguiente, dice, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Si queremos que Dios nos ame y que more en nosotros, ¿qué debemos de hacer? Obedecer, porque si nosotros amamos a Dios, vamos a obedecer lo que Él nos pida, vamos a obedecer lo que nosotros encontremos aquí en su palabra. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra. Porque, ¿qué pasa si no obedezco a Dios? ¿Qué es lo que sucede si ignoro esa voz de Dios? ¿Qué es lo que sucede si hago lo que yo quiero? Bueno, pues al contrario de lo que pasaría si obedecemos, cuando nosotros desobedecemos a Dios, vamos a tener grandes consecuencias. Vamos a tener consecuencias graves, vamos a tener maldiciones en nuestra vida, pero lo más riesgoso que podría yo decirles que vamos a obtener a causa de desobedecer a Dios es que nos vamos a alejar de Dios, porque la desobediencia nos conduce al pecado y el pecado nos aleja de Dios. Y asimismo, como nosotros encontramos en la Biblia historias de personajes que podemos ver cómo Dios usó sus vidas a través de la obediencia, también encontramos historias de personajes que a causa de la desobediencia pasaron por momentos muy críticos en su vida. Tenemos la vida de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, lo veíamos anteriormente, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasa con Saúl? Saúl era un hombre, por así decirlo, que agradaba a Dios, pero a causa de la desobediencia, Saúl se le quitó su reino
Y no solamente eso, sino que la vida de Saúl terminó de una manera muy triste. ¿Por qué? Porque Saúl terminó muriéndose, ¿verdad? Suicidándose. Pero esto es en base a las consecuencias de ¿qué? De la desobediencia. Otro de los personajes, que son dos, ahorita lo dibujábamos aquí, son Adán y Eva. Adán y Eva fueron los primeros habitantes en esta tierra. Ellos tuvieron la oportunidad de darse los lujos de conocer el huerto del Edén, de darse los lujos de tener una relación muy bonita con Dios. Pero ¿qué es lo que pasa con Adán y Eva? Que desobedecen a la voz de Dios, desobedecen al mandato de Dios, y a causa de esa desobediencia comieron del fruto prohibido. ¿Y qué pasó después de eso? Recordamos que fueron echados fuera del huerto del Edén, y a causa de esa desobediencia es que llegó el pecado a la tierra, llegó el castigo para la humanidad. ¿Por qué? Todo por una desobediencia. Y si nos vamos más en grande, a más personas desobedientes, tenemos como ejemplo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, vamos a ponerle así, que eran los chiples de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el pueblo de Israel? Dios le había dado a Abraham la promesa de que los iba a llevar a la tierra prometida. Y ahí va el pueblo de Israel bien contento, ¿no? Ahí de que ya libramos, ya habían pasado de un suceso de que habían sido pues liberados de Egipto, de la esclavitud, de todo. Y ellos iban bien contentos en busca de la libertad, en busca de esa tierra prometida que se les había hecho la promesa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que era un pueblo rebelde, que era un pueblo desobediente. Y que vemos que en vez de llegar a la tierra prometida en unos cuantos meses, en unos cuantos años, no sé, llegaron a la tierra prometida 40 años después. A causa de la desobediencia, a causa de su rebeldía, Dios los llevó por el desierto 40 años, nada más dando vueltas. O sea, nos damos cuenta, a causa de la desobediencia no vamos a obtener nada bueno. ¿Por qué? Porque lo único que nos espera son consecuencias malas. Solamente vamos a estar acarreando maldiciones. Las consecuencias, muchachos, es que vamos a alejarnos de Dios. El desobedecer trae como resultados puras maldiciones. Entonces hemos visto, muchachos, lo que es la obediencia, el por qué debemos obedecer y qué es lo que pasa cuando no obedecemos a Dios. Quiero finalizar con una última cita, así que les voy a invitar a que se pongan sobre sus pies. Y esta última cita se encuentra en Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 al 28. Deuteronomio 11, 26 al 28, si traen su Biblia, si no me acompañan a leerlo aquí en la pantalla. ¿Qué les parece si lo leemos todos juntos en voz alta? Deuteronomio 11, 26 al 28 dice así: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Yo les quiero preguntar, muchachos, finalizando con unas preguntas. ¿Qué van a elegir ustedes esta noche? ¿La bendición o la maldición? ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Obedecer a Dios o desobedecerlo? Así que, así mismo en su lugar, chicos, ¿qué les parece si cerramos nuestros ojos en esta hora y nos conectamos con Dios? Ustedes saben cómo ha sido su vida, su relación con Dios hasta este día. Ustedes saben las pruebas, las dificultades que han estado batallando a lo mejor en estos últimos años. Pero pónganse a pensar cuántas veces ustedes han desobedecido a Dios. ¿Cuántas veces ustedes han obedecido a Dios? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Lo obedecen o lo desobedecen? Así que yo te invito a que en esta hora abras tu corazón a Dios y le digas: Señor Jesús, aquí está mi vida. Tú conoces, Señor, mi corazón, conoces los deseos que en él hay. Y delante de ti, Señor, no puedo ocultarte nada. Por eso, Señor, te quiero pedir que en esta hora tú me perdones. Que en esta hora, Señor, tú limpies mi corazón, Señor, porque yo reconozco que te he fallado. Yo reconozco que he sido un hijo desobediente para contigo. Te pido que me perdones por fallarte, perdóname por no hacer lo que tú quieres que yo haga. Pero en esta hora, Señor, yo me presento delante de ti con un corazón dispuesto, Señor, para obedecer tu palabra, con un corazón dispuesto para obedecer, Señor, solamente a tu voz.
Te pido, Señor, que en esta hora vengas tú a hablar a mi vida, Señor, a mi corazón, y que a partir de hoy, Señor, yo pueda ser ese hijo que te agrade, que a partir de hoy, Señor, yo pueda ser ese hijo obediente que tú quieres que yo sea. Y a lo mejor tú nunca le has entregado tu vida, tu corazón a Dios. Yo te invito a que esta hora lo hagas. ¿Y qué les parece si todos juntos repetimos esta oración? Repitan después de mí: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que te necesito. Yo reconozco que he sido un hijo desobediente, pero también reconozco que tú eres el único Dios verdadero. Y yo te pido que perdones todos mis pecados, que perdones mi rebeldía y que perdones mi desobediencia. Y que a partir de hoy yo pueda ser un hijo obediente a ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás en este lugar, Señor. He aquí, Señor, nuestras vidas delante de tu presencia, Padre. Tú conoces esas necesidades, Señor, que hay en nuestra vida, que hay en nuestro corazón. Y hoy las presentamos, Señor, delante de ti, Señor, pidiéndote que seas tú obrando de acuerdo a tu voluntad, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón. Seas tú supliendo, Señor, nuestras diferentes necesidades, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Pero más que nada, Padre, te pedimos que nos ayudes a que cada día tengamos ese anhelo, Señor, ese deseo de buscarte, ese deseo, Señor, de agradarte solamente a ti, Señor. Usa nuestras vidas, Señor, como ese instrumento útil en tus manos. Usa nuestra vida, Padre, para gloria y honra tuya, y que a partir de hoy, Señor, yo pueda vivir, Señor, completamente para ti. Bendigas, Padre, la vida de cada uno de estos jóvenes, sus familias, las actividades que en la semana realizan, los que estudian, los que trabajan. Ahí estés tú, Señor, para darles gracia, para darles sabiduría, Padre, y más que nada, Señor, para hacerlos victoriosos, Padre, porque sabemos, Señor, que donde estemos contigo, tú nos vas a ayudar a destacar, Señor, porque es tu gracia, Señor, las que nos hace ser diferentes, Padre. Te damos gracias, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, Señor, esta palabra que se nos ha compartido, que podamos, Señor, conservarle nuestra vida, conservarle nuestro corazón, y que salgamos de este lugar, Señor, con una mentalidad diferente, que salgamos, Señor, apasionados por ti, que salgamos, Señor, con ese deseo, Señor, de llevar tu palabra, Señor, a la gente que lo necesita. Te damos muchas gracias y nos despedimos en esta hora, Señor, no de tu presencia, Señor, sino de este lugar, pidiéndote que tu presencia nos acompañe y nos lleve a nuestros hogares y permanezca con nosotros. Tú nos guardes, nos libres, Señor, de todos los peligros en el camino. Pedimos que tu presencia vaya con nosotros y permanezca, Señor, en nuestro diario caminar, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchachos, pues mi deseo es que este pequeño mensaje se quede en su corazón y recuerden que vale la pena obedecer a Dios.